Buenas tardes a los que acaban de llegar. Una de las maravillas más importantes del cristianismo es el, el origen o la fuente de todo lo que hacemos. Ah, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por gracia y creados para buenas obras. Siempre me ha llamado mucho la atención este pensamiento de que hemos sido creados para buenas obras. Ah, lo que pasa es que el problema es que la mayoría de las veces no podemos vivir o no vivimos para lo que hemos sido creados. ¿Sí? Es decir, vivimos como pensando en las cosas de la vida y vamos intentando vivir de cualquier forma, de cualquier manera, en nuestras decisiones, en nuestros razonamientos y en muchas etapas de nuestras vidas vivimos, no vivimos para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados para vivir en la voluntad de Dios. Hemos sido creados para vivir según la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos encontramos en que no estamos viviendo de esa forma, en la voluntad de Dios. Pero hay otro problema que es igual de grande o peor, y es cuando intentamos vivir en la voluntad de Dios, cuando intentamos vivir para lo que fuimos creados, pero lo vivimos de manera incorrecta, sin un origen correcto, sin una fuente correcta. Y eso es peor aún, porque escuchar esto, no sé qué es peor, si no querer vivir para lo que fuimos creados o intentar vivir para lo que fuimos creados de una manera equivocada. Y aquí es donde voy a explicarlo. Una de las más grandes riquezas que tiene la epístola de Pedro es que hace exactamente eso. En la estructura, en cómo está escrita la epístola, está diseñada. Pedro escribe la epístola de tal manera que nosotros entendamos tres etapas, por decirlo de alguna forma, o tres momentos distintos en la vida de un creyente. Y Pedro presenta esto en su proceso natural, porque hay un proceso natural en la vida cristiana. Es decir, ningún creyente, ninguna persona puede intentar vivir en las buenas obras para las que fue creado si previo a eso no ha sido afectado por la obra de la cruz en su corazón. ¿Sí? Si el evangelio no le ha afectado. Es decir, si no hemos sido redimidos, si no hemos sido rescatados, si no hemos sido santificados, si no hemos sido purificados, si no hemos sido traídos al Señor, si el evangelio no ha hecho una obra en nuestros corazones, de ninguna manera nosotros podremos vivir en la voluntad de Dios. Entender este orden. No intentamos hacer la voluntad de Dios para ser rescatados del pecado. No, somos rescatados de la esclavitud del pecado para poder hacer la voluntad de Dios. Y ese es el orden. ¿Sí? Ese es el orden. Entonces, el cristianismo tiene un orden natural. Un orden natural. Antes de ser capaces de obedecer a la voluntad de Dios, hemos de pasar por la cruz que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Hemos de ser capacitados por el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Mm? Entonces, ningún creyente que no entienda la obra del Espíritu Santo en su vida puede por sí solo obedecer la voluntad del Señor. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, ¿sí? Y esa salvación es la que produce en nosotros la capacidad que viene de Dios para vivir en las obras para las que fuimos creados. ¿Mm? Para las que fuimos creados. Entonces, cuando miramos esta epístola de Pedro, nosotros nos encontramos con que hay un fundamento del Evangelio en el primer capítulo. Nos encontramos con que lo que hace el Evangelio es redimirnos, rescatarnos, reconciliarnos con Dios, ponernos en paz con Dios. Pero lo segundo que hace el Evangelio es darnos identidad. Ahora nos saca de un mundo al que pertenecíamos y nos da una identidad nueva. Es decir, ahora sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios, rescatados, redimidos. Somos el pueblo de Dios, adquiridos por el Señor. Somos real sacerdocio, somos nación santa. ¿Sí? Entonces el Evangelio nos rescata del pecado, pero también nos da una identidad. El Evangelio nos convierte en personas con una visión distinta de Dios, una visión distinta del pecado, una visión distinta del mundo. Cuando estamos en Cristo no tenemos el mismo sentimiento respecto al pecado que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Y eso es por dos razones: porque hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y porque tenemos una identidad nueva. Y una vez que el Evangelio nos ha rescatado, nos ha santificado, nos ha purificado, una vez que el Evangelio ha hecho eso en nosotros y que nos ha dado una identidad, ese Evangelio nos capacita para una conducta cristiana en todas las áreas de la vida. Estamos preparados para desarrollar una conducta cristiana acorde a la voluntad de Dios. Estamos preparados para vivir en las buenas obras para las que fuimos creados. Entonces, esto es importante entenderlo, porque cuando una persona llega a la iglesia y queremos imponerle una conducta, ¿qué estamos intentando hacer? Estamos intentando que haga algo para lo que no está preparado. Entonces viene una persona a la iglesia y le decimos, ya llevas 2 semanas viniendo a la iglesia. Se espera de ti que hagas tal cosa. Se espera de ti que no hables así. Se espera de ti que no digas estas palabras. Se espera de ti que no aquello y lo otro. Estamos intentando que una persona que no está preparada tenga determinadas conductas cristianas. Pero la conducta cristiana a la que hemos sido llamados los cristianos es el resultado de lo que hay en nosotros por el Evangelio y de la identidad que ahora tenemos en Dios. Un hijo de Dios sabe que quiere hacer la voluntad de Dios. Un hijo de Dios está preparado para vivir en los lineamientos de la palabra del Señor. Por eso Pedro, cuando habla en su epístola, Pedro habla en ese orden. Pedro habla, ¿puedes ponerme otra vez, por favor? Eso es. Pedro habla en ese orden. Pedro habla de lo que el Evangelio hace en nosotros primero, luego Pedro habla de la identidad que nos da el Evangelio, y luego Pedro comienza a hablar de cómo ha de ser la conducta de alguien que ha sido rescatado, de alguien que ahora es hijo de Dios, de alguien que ahora pertenece a la familia de Dios, de alguien que ahora conoce a Dios, de alguien que ahora es real sacerdote, de alguien que ahora pertenece a la nación santa. Entonces, a partir de ahí, Pedro comienza a hablar de la conducta cristiana. Les decía la semana pasada, hubiese sido muy extraño, muy raro, si Pedro hubiese empezado su epístola por aquí. Hubiese sido incomprensible, pero Pedro habla con sentido. Pedro habla guiado por el Espíritu Santo, y guiado por el Espíritu Santo, Pedro nos va diciendo,
El Evangelio hace una obra en ti, el Evangelio te redime, el Evangelio te rescata, el Evangelio te santifica, el Evangelio te purifica, el Evangelio luego te da una identidad, el Evangelio te pone en una posición distinta y luego hay un estilo de vida y hay una manera de vida, hay una forma de vivir que nos identifica como cristianos. Se llama conducta cristiana, ¿sí? Y no es una conducta cristiana forzada. No es una conducta cristiana que forzamos. Es una conducta cristiana, decíamos la semana pasada, es una conducta cristiana para la que estamos preparados porque el Evangelio nos ha transformado, el Evangelio ha hecho algo en nosotros. Entonces no forzamos una conducta cristiana, no peleamos contra, escuchar esto, no peleamos contra la voluntad de Dios. Todo lo contrario, la anhelamos, deseamos la voluntad de Dios. Cada vez que damos pasos en sentidos contrarios a la voluntad de Dios, lo que queremos, el creyente redimido, el creyente con identidad cristiana, lo que quiere es estar en la voluntad de Dios. Y cada vez que cruza la línea en dirección contraria a la voluntad de Dios, no quiere. Le duele en el alma, le duele en la mente, le duele en el corazón, porque lo que quiere es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ha experimentado el Evangelio en su vida, porque ha experimentado la voluntad de Dios en su vida, porque su alma, su mente y su corazón han sido santificadas por el Señor, ha entrado en un proceso de la obra del Evangelio en sus vidas, entonces ahora sabe lo que quiere, ¿sí? Sabe lo que quiere. Entonces veíamos en esto, nos preguntábamos o hablábamos un poco la semana pasada acerca de creyentes en un mundo de no creyentes, creyentes en un mundo de no creyentes. Entonces el creyente en un mundo de no creyentes vive unas batallas para defender lo que cree, para defender lo que cree, para defender lo que conoce, para defender lo que hay en su corazón, para defender la fe que tiene. Y entonces Pedro aquí, capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces esto es más o menos lo que veíamos la semana pasada. No vamos a detenernos mucho. El creyente vive una vida cristiana en medio de no creyentes, intentando dar un testimonio de cristiano cada día, que al final ese testimonio, el testimonio que damos como cristianos, al final termina redundando en la gloria de Dios. ¿Lo recuerdan? Nuestro comportamiento en el mundo, nuestra forma de comportarnos como creyentes en cualquier lugar, al final, decíamos la semana pasada, termina redundando en la gloria de Dios. Porque al final, cuando damos testimonio, cuando públicamente en la calle, donde estemos, nos comportamos adecuadamente como creyentes, al final nuestro testimonio edifica, bendice a otras personas y da gloria a Dios, ¿sí? Entonces, en esta sección de esta epístola de Pedro, Pedro está pensando muchísimo en el testimonio de los creyentes. Pedro está pensando mucho en cómo se comportan los creyentes en medio del mundo. Y esto es importantísimo, porque Pedro sabe lo que somos, ya lo ha dicho, somos luz. Pedro sabe lo que ha sucedido en nuestros corazones. Pedro sabe que hemos sido redimidos. Pedro sabe que la mirada del mundo está puesta en los creyentes. Porque los creyentes, casi que por regla general, los creyentes somos los que vamos en contra corriente casi que de todos los planteamientos de la sociedad. Es decir, si la sociedad va en una dirección desbocada en contra de Dios, el creyente va en sentido contrario. Y a veces es un solo creyente en un lugar lleno de un montón de gente que no cree lo mismo que tú y que vive todo lo contrario a lo que tú quieres vivir porque eres creyente. Y tu responsabilidad, tu única responsabilidad más allá de cualquier otra cosa, es ser luz y ser testimonio en ese lugar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
Y entonces en ese pensamiento de Pedro, de ser luz y de ser testimonio, en ese pensamiento de Pedro, Pedro sabe que habrá momentos en los que tendremos que batallar con nuestra alma para abstenernos de cosas que sabremos que no son la voluntad de Dios, pero que batallamos con esas cosas. Y que lo hacemos en muchos casos para la gloria de Dios, pero también en muchos otros casos simplemente para dar testimonio. ¿Mm? Simplemente para que otros puedan ver a Dios en nosotros. Ahora, vamos a ser un poco honestos. Esto es algo que a veces cuesta, porque tenemos nuestro carácter, porque tenemos nuestra forma de ser, porque tenemos nuestras reacciones, porque somos humanos, por cualquier cosa que podamos decir. Y a veces en los entornos en los que estamos con personas no creyentes, a veces, hermanos, no hay diferencia entre el creyente y el que no lo es. ¿Mm? Porque a veces las reacciones son las mismas del creyente, del inconverso, que del creyente. A veces los creyentes hablan como los no creyentes. ¿Mm? A veces los creyentes responden como los no creyentes. Y esta sección de esta epístola tiene muchísimo que ver con eso. Y quiero avanzar un poquito porque si no, vamos a ir al versículo 13. Y ustedes van a ver que lo que vamos a mirar tiene que ver precisamente con esto, con el testimonio. ¿Mm? Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? El versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y vamos a dejarlo hasta ahí esta lectura. Pero regresemos al versículo 13. Por causa del Señor, fíjese en esa expresión. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Yo estoy pensando cómo. Piensen en la iglesia a la que Pedro escribe, a los expatriados que habían tenido que salir y que habían tenido que huir y que estaban regados por todo Asia, pero que estaban dentro del Imperio Romano. Entonces yo estoy pensando en qué hay en el pensamiento de Pedro, que está el Espíritu Santo intentando decirnos a través de esto. Porque es una preocupación real de Pedro. Ocupa un largo espacio en su texto diciéndole a la iglesia que necesitan someterse a las instituciones humanas. ¿Mm? Entonces esto obviamente en mí suscita muchas preguntas. Esto hace que yo tenga que hacerme muchísimas preguntas y que tenga que pensar en cuál es el papel de la iglesia, cómo se comportan los creyentes frente a las instituciones gubernamentales. ¿Cómo se comportan los creyentes ante las instituciones gubernamentales? ¿Han de estar los creyentes sujetos a las leyes gubernamentales? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Y por qué?
porque es una preocupación de Pedro. Pedro está pensando en esto. Entonces, mi primera reflexión es que si esto es importante para Pedro y que si está reflejado en la Escritura, yo debo intentar entenderlo de la mejor manera posible y debo intentar aplicarlo de la mejor manera posible. Entonces, lo que dice Pedro es muy importante, pero es muy importante los matices que Pedro utiliza. Y es aquí donde nosotros necesitamos prestar un poco de atención. El primer matiz que Pedro utiliza es el solo hecho de pensar de que los creyentes deban someterse a las autoridades humanas. ¿Estamos los creyentes sujetos a las autoridades humanas y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y esto es importante, porque piensen en esto, hermanos. ¿De qué manera las autoridades humanas pueden afectar nuestra vida cristiana y de qué manera nosotros hemos de aceptar las autoridades humanas? Cuando yo era niño, yo recuerdo que mi mamá, es que mi mamá, yo recuerdo que cuando yo era niño, claro, mi mamá no era cristiana, entonces mi mamá hablaba muy mal. Entonces, mi mamá se refería a los políticos como esos viejos asquerosos. ¿Sí? Pero el irrespeto a las instituciones humanas era una cosa muy habitual, es una cosa muy habitual en las ciudades, ¿no? En toda la gente, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces es allí donde entendemos el significado de esa palabra someterse. Porque someterse no significa ponerse bajo el yugo de. ¿Sí? No significa ponerse bajo el yugo de. Y aquí, hermanos, sé que hoy no lo vamos a ver, pero si tiene la Biblia allí, mire conmigo el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad ¿qué? Sujetas a vuestros maridos. Y aquí ya entra una guerra, ¿sí? Aquí ya entra una guerra. Y hoy no vamos a hablar de esto, pero muy probablemente la otra semana vayamos a llegar ahí. Pero cuando entendamos un poquito este asunto que tiene que ver con las autoridades humanas, vamos a entender un poquito el que tiene que ver con las mujeres. ¿Sí? Vamos a entender un poco el que tiene que ver con las mujeres. Entonces, cuando sujetarse tiene que ver con entender la autoridad y aceptarla. ¿Sí? Ahí están pensando las mujeres, bueno. ¿Sí? Tienen que ver con entender la autoridad. Entonces la pregunta es, como creyente, ¿cómo entiendo yo la autoridad de los políticos que están alrededor de mí? ¿Cómo me afecta a mí como creyente esa autoridad que está alrededor de mí? Y para mí como creyente, ¿qué respeto me merece esa autoridad? Porque esto es importante porque en la iglesia se habla poco de esto. Y hoy estamos hablando de esto porque es lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Es lo que estamos hablando aquí. Entonces, hermanos, levanten la mano los venezolanos.
mirar esto. Someteos a toda institución humana. ¿Qué piensan ustedes los venezolanos? ¿Entienden por dónde voy? No colaboran. ¿Entienden por dónde voy? Y aquí ya entramos en un conflicto. Ahora, quiero ponerles en contexto. Escuchar esto, quiero ponerles en contexto. Pedro le está diciendo esto a unos creyentes que estaban huyendo en una persecución y quien más le perseguía era esa autoridad humana. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? ¿Recuerdan ustedes que Jesús fue puesto a prueba en una situación como esta? ¿Sí? ¿En qué momento? Todos ahí. Escuchar esto. A Jesús quisieron probarle para ver si él respetaba la autoridad. ¿Recuerdan la historia de la moneda? Pero no nos adelantemos porque hay una cosa antes de eso. ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Recuerdan la historia? ¿Quién la recuerda bien? ¿Quién recuerda bien la historia? Usted imagínense que Jesús en ese momento intente pasar por encima del César. Lo que está pasando allí es que lo que quieren hacer es que Jesús pase por encima de la autoridad de César. Pero Jesús es más sabio, ¿sí? Jesús es más sabio. Y Jesús, cuando le intentan poner a prueba, la respuesta de Jesús es contundente, ¿sí? Porque le están diciendo, hemos de pagar tributo al César. ¿Recuerdan? Hemos de pagar tributo al César. ¿Qué pudo responder Jesús? Políticamente hablando, Jesús pudo haber dicho, no, nosotros somos judíos y los judíos no nos vamos a rebelar porque para eso hemos venido. Pero Jesús es ¿qué? Sabio. Y Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de quién, de Dios. Y en ese sentido Jesús está honrando al César, a la autoridad. ¿Sí? Jesús sabe quién es el César. Jesús sabe que el César no es bueno. Jesús sabe que el César no es bueno. Pero Jesús sabe que tampoco es bueno hacer lo que ellos estaban intentando que él hiciera. Porque ellos estaban intentando decirle, si tú eres el libertador, pasa por encima del César. Y Jesús dice, al César lo que es del César. ¿Sí? Pero entonces, poco después, hay otro cristiano que está siendo puesto a prueba en otra situación parecida. Pedro, Jacobo y Juan son arrestados y son llevados ante el concilio. Entonces le dicen a Pedro las siguientes palabras. Le dicen a Pedro, te prohibimos, las autoridades, le dicen, te prohibimos hablar más en ese nombre. Y entonces Pedro tiene una respuesta. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál es? Hemos de obedecer a los hombres antes que a Dios. Y en estos dos ejemplos es cuando podemos entender lo que Pedro nos está diciendo.
Y la primera frase del versículo es, ¿por causa de quién? Miren la frase, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pero ese sometimiento tiene que ser un sometimiento desde nuestros valores en todas las direcciones. Desde nuestros principios como cristianos en todas las direcciones. Es decir, Jesús reconoció o desconoció la autoridad del rey. Jesús reconoció y sabía que era una tiranía, ¿sí? Pero Jesús sabía que había un lugar que le corresponde a esa autoridad y hay otro lugar que le corresponde ¿a quién? A Dios. Entonces yo hoy tengo muchísimo respeto por el señor presidente Pedro Sánchez. Pero si mañana viene y si Pedro Sánchez mañana dice que la iglesia debe pasar a pagar determinados impuestos, ¿qué tendremos que hacer? Pagar los impuestos, ¿sí? Pagar los impuestos. Pero si al otro día el señor Pedro Sánchez viene y me dice que yo tengo que poner aquí una banderita del color del arco iris, para que no me veten en YouTube. Si me dice que ponga una banderita ahí del color del arco iris, ¿yo qué debo hacer? Yo debo seguir el principio del cristianismo, ¿sí? Porque por causa del Señor y la causa del Señor nunca estará por debajo de la causa de la autoridad política, ¿sí? Entonces yo puedo ver la autoridad de Él, pero puedo ver la autoridad que está sobre Él, ¿sí? Puedo ver la autoridad que está sobre Él. Y entonces me ayuda mucho entendiendo la función de la institución humana. Miren conmigo, por favor, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como ¿a quién? Como a superior. Ya a los gobernadores, como por él enviados. ¿Cuál es la función? ¿Para qué? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y escuchar esto. Esto es importantísimo, este matiz es importantísimo, porque la autoridad humana, y que además hemos de entender, que creo que es Pedro o Pablo, no lo recuerdo bien, disculparme el no recordarlo, uno de los dos dice que toda autoridad es puesta por ¿quién? Que Él es el que pone reyes y que quita reyes, ¿sí? Pero la Biblia también es clara en que estos reyes son puestos para una función, ¿sí? Para mantener un equilibrio entre el bien y ¿qué? Y el mal. Son puestos para eso. Cuando la autoridad se salta su propia función, entonces los creyentes necesitamos tener discernimiento para entender hasta qué punto y hasta qué nivel nuestro sometimiento es práctico y útil. ¿Sí? Imagínense, por favor, imagínense esto. Imagínense que el gobierno nos quiere obligar a hacer algo que va en contra de nuestra fe. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Es función del Estado educar moral, ética y espiritualmente a nuestros hijos. No es su función. ¿Es nuestra qué? Es nuestra función. Pero cuando el Estado se toma esa función, entonces el papá o la mamá dice, mi hijo no va a ir a esa clase de diversidad sexual. No, pues que es una norma del colegio. Mi hijo no va a ir a esa clase de diversidad sexual. Entonces estoy en la obligación de saltarme esa ley, de saltarme ese proceso. ¿Por qué? Porque se están saltando sus funciones ellos. ¿Entienden ese principio? Se están saltando sus funciones. Entonces,
¿Para qué están puestos? Versículo 14. Ya los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Sí? Según Pedro, están puestos para una función, para mantener un equilibrio entre el bien y ¿qué? Y el mal. Para mantener un equilibrio en una sociedad entre lo correcto y lo incorrecto. Esa es su función. Y nosotros como creyentes hemos de ser capaces de discernir si esa función afecta o no afecta nuestros valores cristianos. ¿Sí? Entonces, es un deber votar. ¿Sí? Pero no voy a votar nunca a favor de algo que va en contra de ¿qué? De mis principios cristianos. ¿Sí? De mis principios cristianos. ¿Entienden eso? Entonces me sorprende gratamente que Pedro se preocupe por esas cuestiones. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el creyente debe aprender a vivir en sociedad como creyente. Porque el creyente debe saber comportarse en sociedad como creyente. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen nuestras autoridades? ¿Qué dicen nuestros gobernantes? ¿De qué manera nosotros como creyentes aportamos positivamente al desarrollo de nuestras sociedades? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Somos conscientes de eso, hermanos? ¿O pasamos olímpicamente de la realidad, de esta realidad en la que vivimos? Según esto, la Escritura quiere que seamos participantes de alguna manera y de algún sentido, los creyentes, en el desarrollo de nuestras sociedades. Esto es un tema del que usted no va a decir muchos amenes. Ni siquiera la mayoría de ustedes, no sé, pero probablemente no se van a ir a su casa diciendo, oh, el Señor me ha hablado hoy en la enseñanza. Pero es que Pedro está hablando de esto y necesitamos abordarlo. No podemos pasar por encima del pasaje. ¿Sí? No podemos pasar por encima del texto. Los creyentes deben tener claridad sobre el entorno que les rodea. Y el creyente no es ajeno a la realidad política del entorno donde vive. ¿Entienden eso? Porque el creyente entiende el principio de la autoridad. La entiende. Pero también entiende ese principio como lo entendió Jesús, con sabiduría: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios damos alabanza. Bueno, y ahora lo vamos a ver un poquito más, un poco mejor, porque Pedro se encarga de hacernos una síntesis en uno de los versículos. Se encarga de hacernos una síntesis. Pero saber, hermanos, que esto es importante. Versículo 15. Fíjense en esta frase del versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Por favor, si usted puede, subraye esa frase. Porque esta es la voluntad de Dios. Vale. ¿Qué dice después? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ustedes creen que Pedro cambió de tema o sigue hablando de lo mismo?
¿Qué piensan ustedes? ¿No lo encuentras? ¿Qué creen ustedes? Volver aquí. Fíjense en la primera línea de esta frase, de este versículo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿A cuántos de verdad, honestamente, les interesa la voluntad de Dios? Pedro está hablando de la voluntad de Dios. Y está hablando de la voluntad de Dios en cuanto a nuestra relación con las autoridades. ¿Sí? Y está hablando de nuestra relación con las autoridades. Entonces, Pedro dice, hay una forma de hacer la voluntad de Dios y que al hacer esa voluntad de Dios sea callada la boca de los insensatos. ¿Mm? Quiero mostrarles esto. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo hablamos los creyentes? ¿Cómo callamos la boca de los inconversos? ¿Cómo actuamos los creyentes en circunstancias como estas? Mirar, hermanos. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces estoy pensando en lo siguiente. ¿Qué tiene que ver esto con la política? ¿Qué tiene que ver esto con las autoridades? ¿Qué tiene que ver esto? Miren, hermanos, la iglesia debe pensar en hacer lo bueno siempre. Siempre. Y escuchar. Y lo bueno siempre, no siempre tiene que ver con cuestiones morales. ¿Sí? Lo bueno siempre no tiene que ver con cuestiones morales. Porque interpretamos que la voluntad de Dios para nosotros siempre tiene que ver con asuntos morales. Es decir, portarnos bien moralmente. Pero Pedro está diciendo que hay una forma en la voluntad de Dios que nos llama a hacer el bien y que no necesariamente tiene que ver con algo en sentido estrictamente moral, sino que tiene que ver con asumir nuestro rol dentro de la sociedad como creyentes. Entonces, como creyente, ¿qué es hacer el bien en medio de la sociedad? Como creyente, ¿de qué manera hago la voluntad de Dios haciendo el bien y que al mismo tiempo pueda callar la boca de los insensatos? ¿Mm? Porque la iglesia tiene esa responsabilidad. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de pagar sus impuestos. El creyente tiene la responsabilidad de pagar sus impuestos. ¿Mm? Por ejemplo, el creyente tiene un comportamiento ante las normas y las leyes que le identifican como creyente. Y esto es importante, hermanos, porque no hablamos mucho de esto. Pero hay una cosa aquí en España, bueno, en España y en todas partes del mundo, y es la típica picaresca. ¿Se dice así? ¿Sí? El encontrar la forma de hacer la trampa para evadir la norma o la ley. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos esta factura de esta forma? ¿Cómo le damos la vuelta a esto de esta manera? ¿Cómo hacemos esta trampilla de aquella forma? ¿Mm? Y algún día alguien va a decir, esta o este va a la iglesia,
pero intenta no pagar los impuestos. Intenta no hacer aquello que dice el gobierno. Intenta darle la vuelta a tal cosa. Intenta hacer la trampa que hace el otro. Porque intenta la manera de saltarse la norma. Y lo que Pedro está diciendo es, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Sí? Y hacer el bien es dar al César lo que es del César. Y cuando damos al César lo que es del César, lo que estamos haciendo es que nos estamos sujetando a nuestra autoridad. Entonces, en un mundo que intenta evadir toda responsabilidad civil y social, la iglesia tiene que ser luz también en esos sentidos. ¿Sí? La iglesia debe ser luz también en esa área. Entonces pensamos en esto, hermanos. La iglesia como un grupo, el creyente, como una persona que pertenece a una sociedad que tiene normas, a una sociedad que tiene reglas. En el mundo dice, el mundo que no conoce a Jesús, que no tiene el evangelio, dice, si roban ellos, ¿qué más me da a mí darle la vuelta a esta factura y robarle yo también un poco? Cuando el creyente piensa de la misma forma, entonces, ¿qué diferencia hay entre Pedro, entre el creyente y el que no conoce a Jesús? Por eso Pedro apela a este principio con ese encabezamiento, dos encabezamientos muy importantes: por causa de Cristo, en el versículo 13, y en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, el creyente ya no tiene esa picaresca, ¿cómo le dicen en Colombia? Esa malicia indígena, ¿sí? Esa malicia, esa picardía. A ver por dónde hacemos la trampilla, a ver por dónde nos saltamos esto. Obviamente hay leyes que nos permiten, si se busca bien, hay leyes que nos permiten pagar menos impuestos. Y para eso están los gestores, los abogados, la gente especializada que sabe por dónde irse para poder pagar menos impuesto. Pero hay otra cosa muy distinta, es cuando nosotros de manera arbitraria decidimos saltarnos la norma y saltarnos la ley. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando estábamos constituyendo la iglesia, había dos formas de hacerlo. Y una forma de hacerlo era constituyendo una asociación o una fundación, como una especie de ONG, ¿sí? De esa gente que decía, no, como una ONG es más fácil, es más esto, es más lo otro, y lo otro es hacerlo como lo que éramos. ¿Qué somos? Una iglesia. No somos una ONG, no somos una asociación, no somos una fundación, somos la iglesia. Y entonces el gobierno exige a los que hacemos culto y predicamos, exige que nos demos de alta en el Estado como una iglesia. Entonces yo podía coger el camino más fácil y el más baratito, ¿sí? El más baratito, pero no. También podía decirle al dueño de esto, decirle, mire, para que usted no pague, para que yo no pague, ¿para qué vamos a ponernos y nos ponemos por ahí mejor? Y cada 3 meses tenemos que sacar una pasta importante que corresponde a impuestos. Pero el camino más rápido
o aparentemente más libre, no siempre es el que es la voluntad de Dios. ¿Mm? El que es la voluntad de Dios. Así que esto es importante. Mirar esto. Versículo 16. Versículo 16. Como libres, pero no que, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sino como siervos de Dios. Y aquí quiero explicarles una cosa muy interesante, porque esta expresión de como libres, ustedes imaginan, si, ustedes creen que la iglesia en ese momento era una iglesia libre. No era una iglesia libre. Porque si en ese momento de la historia la iglesia era algo, era de todo menos libre. Por algo estaban huyendo. La iglesia no se podía reunir públicamente, la iglesia no podía, los creyentes no podían decir públicamente que eran creyentes. Entonces, ¿en qué sentido eran libres? Recuerden ustedes que los creyentes que recibieron esta epístola de Pedro eran originalmente ¿qué? Judíos. ¿Sí? Judíos convertidos ¿a qué? Al cristianismo. Un judío convertido al cristianismo, hermanos, es como si se quitara un peso inmenso de encima. Porque ya no tenía todos los días la mirada ahí puesta de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, todo el mundo mirándole que sí, o hiciera la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche, todo el mundo mirando que sí guardara el Shabbat, el sábado, que no comiera esto, que no comiera lo otro, que sí comiera esto. Entonces, claro, un judío que se convertía al cristianismo, en algún sentido, podía llegar a sentirse ¿qué? Libre. Y decir, es que me he quitado un peso de encima. Y Pedro le dice, ojo, porque es que ese sentido equivocado de la libertad nos puede hacer cometer errores. Así que ojo con esa comprensión de la libertad. ¿Sí? Esa comprensión de la libertad. Y en ese sentido, el creyente debe estar atento a ese sentido de la libertad. A ese sentido de la libertad. Porque a veces los creyentes decimos, y el creyente o la iglesia puede decir, a mí no me va a decir nadie lo que tengo que hacer, porque yo hago solamente lo que Dios me dice. Pero no es así y no funciona así. El creyente sabe que es libre. El creyente sabe que ha sido libertado. El creyente lo sabe, pero el creyente también sabe que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como buen siervo de Dios. El creyente sabe que es libre, pero el creyente también sabe al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como buen hijo de Dios. Amén. Hermanos, el mundo, dentro de todas las instituciones, hay una podredumbre de corrupción en todo lugar. ¿Sí? De corrupción. Mire, usted ve a una persona sentada viendo el noticiero y está viendo que un político acaba de robarse 1 millón de euros. ¿Sí? Y dice, desgraciado, ladrón asqueroso, ojalá se pudra en la cárcel. Pero él le ha dado la vuelta a una factura con el IVA. Pero para él no es tan malo, porque es pequeñito. ¿Sí? Hermanos, en un mundo donde las instituciones están podridas, se espera de la iglesia que la iglesia calle la boca de los insensatos haciendo el bien, porque esa es la voluntad de Dios y por causa de Cristo. ¿Cómo le parece? Entonces el creyente dice, yo voy a hacer esta factura bien, yo voy a pagar mis impuestos bien, no voy a evadir la ley, voy a dar al César lo que es del César, porque yo soy hijo de Dios.
Eso es importantísimo. ¿Mm? Es importantísimo. Fijaos al final, versículo 17. Aquí Pedro ya casi que hace un punto final, luego vamos a mirar un poco más adelante, pero Pedro hace una especie de síntesis. Pedro dice, ¿honrad a quién? Honrad a todos. Esto me gusta. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Honrad al rey. Pedro está diciendo, vamos a darle el lugar que le corresponde al rey. Vamos a amar a los hermanos. Vamos a temer a Dios y vamos a honrar a todos. ¿Mm? Y esto es supremamente complicadísimo. Porque vamos a pensar en me quedan un minuto, no me queda nada, pero bueno, vamos a suponer que me queda un minuto. Vamos a pensar en esto de honrar a todos. Es esa capacidad de dar ese respeto especial y poner en estima a alguien y escuchar esta frase, respetar a alguien y darle un lugar especial, no por lo que él es, sino por lo que yo soy. Esa es la diferencia. Los creyentes no damos un lugar de honra a alguien por lo que ese alguien es, sino por quienes somos nosotros. Porque de otra manera, Pedro jamás diría, honrad a todos, honrad al rey. Porque si hay alguien que no mereciera honra, serían todos y a veces ni siquiera el rey o el presidente. Y voy a decirle una cosa. Cuando el mundo insulta al rey, póngale presidente, póngale lo que quiera, el creyente ora por él. Y eso es supremamente difícil. Es muy difícil. Pero quiero ponerle en contexto. Pedro está diciendo a creyentes que están siendo perseguidos por este rey para matarles, creyentes que están siendo perseguidos por este rey para matarles, por eso están huyendo. Pedro le está diciendo honrar al rey. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende no por lo que él es, sino por lo que yo soy. No por lo que hay en él, sino por lo que hay en mí. Y esta es una petición muy difícil. Esto es una cosa muy difícil. ¿Sí? Mientras todo el mundo está insultando al presidente Sánchez, yo estoy pensando, Señor, por favor ayúdale, dale sabiduría, Señor, que por el bienestar de todos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que oremos por los que están ¿en qué? En eminencia. Y eso es lo que hace el creyente. El creyente no va en la fila de los que insultan. El creyente va en la fila de los que honran por lo que son. Pedro sabe que el creyente no está llamado a poner al presidente o al rey en el mismo lugar de Dios. Fíjese la diferencia. Al rey lo honramos, pero a Dios ¿qué? Tememos. ¿Sí? A los hermanos los honramos y los amamos. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Escuchar esto, los creyentes somos ciudadanos especiales. Somos ciudadanos especiales. Porque mientras otros están deseando su muerte, el creyente está poniendo el asunto en manos de Dios.
Difícil, ¿no? Porque es que ahí es donde salen sentimientos y cosas y asuntos. Pero por favor, pregúntele a estos hermanos. Pregúntele a los creyentes a los que Pedro escribe, pregúnteles cómo era el rey de ellos, cómo era el emperador romano para ellos y qué significaba. El emperador romano lo que quería era exterminar a los creyentes, exterminarles. Y Pedro le dice, honrar al rey por causa de Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo le parece? Entonces yo tengo que volver al principio con esto, tengo que volver al principio. Cosas como estas solo son posibles cuando el evangelio está en la vida de alguien. Cuando el evangelio no está en la vida de una persona, a lo mejor solo tiene palabras de insulto, a lo mejor solo tiene palabras de maltrato, a lo mejor solo tiene palabras de ataque, porque el evangelio no está en él, no está preparado para otra cosa. Cuando el evangelio está en él y le da una identidad y le convierte en un hijo de Dios, el hijo de Dios no está en la fila del insulto. El hijo de Dios no está en la fila de despotricar del rey o del presidente. El hijo de Dios está en la fila de los que oran, de los que aportan con su corazón oración por su presidente, sea quien sea, y entiende el límite. El creyente entiende la función de ese presidente, entiende la función de ese rey y sabe que su obediencia a ese presidente o a ese rey va hasta donde me quiera llevar a ir en contra de la voluntad de Dios. Si el presidente viene y me dice, tienes que pagar los impuestos, pagaré los impuestos. Pero si me dice, tienes que poner una banderita de 1000 colores allí, no me pidas eso, mejor mátame. Pero el creyente va madurando y va entendiendo su lugar en la sociedad. Y Pedro quiere que los creyentes a los que escribe entiendan cómo se comporta un creyente con todos, con el presidente, con los hermanos de la iglesia, con el rey, cómo se comporta un creyente en sociedad. Porque los creyentes pensamos que nuestra función en el mundo es vivir cumpliendo solamente los 10 mandamientos. Pero Pedro nos lleva a un paso más allá. Es cómo vivimos en sociedad, cómo interactuamos con el contexto político, social que nos rodea, cómo las normas nos afectan a nosotros y cómo nosotros interactuamos con las normas que están puestas alrededor de nosotros. Sé, hermanos, que es un tema difícil, que no es una cosa que escuchamos habitualmente en la iglesia. Casi nunca escuchamos una enseñanza sobre esto, pero es que si estamos estudiando Primera de Pedro, pues tenemos que pasar por los pasajes que hay en Primera de Pedro, y eso es importante. Creo, hermanos, que es una gran enseñanza entender esto, el lugar que esta gente ocupa en nuestras vidas y el lugar y la forma como nosotros interactuamos con ellos. Pedro le está diciendo a una iglesia perseguida, honra a tu rey que te persigue. ¿Cómo se hace eso, hermanos? ¿Cómo se come eso? Dad al César lo que es del César. Y segundo, no obedeceré a los hombres antes que a Dios. Ahí está el equilibrio. ¿Qué es del César? Lo que es del César. Y los creyentes sabemos lo que es del César. ¿Qué es de Dios? Los creyentes sabemos lo que es de Dios. ¿Cómo tratar a un presidente o a un rey que no nos gusta, que no estamos a favor, cómo tratarle, cómo verle? Pedro lo dice. Pedro lo dice. Esto va en contra de cualquier pensamiento natural, hermanos. Va en contra de todo sentido común. Va en contra de todo sentido común.
muy bien. Por favor, póngase de pie.